¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Diego. Hoy en el curso de aritmética con cuarto grado vamos a ver los criterios de divisibilidad. A ver, acompáñenme. Criterios de divisibilidad, página 96. Profesor, ¿qué son criterios? Pues los criterios son reglas, chicos? Son reglas que nos sirven para saber, ¿no?, si un número cualquiera se puede dividir con otro. Y esto si es que se puede hacer de manera exacta, sin necesidad de realizar la división. O sea, lo importante del criterio es que vamos a saber por adelantado si es que un número de repente muy grande se puede dividir entre otro, ¿no? Normalmente entre un número pequeño, entre 2, entre 3 y así. Pero no vamos a realizar las divisiones. Y el criterio nos va a decir si es que el número sí se puede dividir entre esto, ¿ya? O no. Vamos a ver. Entonces, vamos al primer criterio, la divisibilidad entre 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Cuando el número termina en una cifra par o cero. Fíjense acá, por ejemplo, en el ejemplo A. El número 7826 termina, o sea, la última cifra es 6. Y como dice que si es par, si es, entonces este número sí es divisible entre 2. Este símbolo 2 con un pequeño circulito sobre sí significa que el número sí es divisible entre 2. Entonces, si quieren pueden poner la palabra sí es, ¿no? Para reforzar. Sí es divisible entre 2. Ya. En el siguiente caso, te das cuenta que el número 3, del 253, el 3 es la última cifra. Y como 3 no es una cifra par, ni tampoco es 0, entonces este número no sería, ¿cierto? No es. No es necesario escribir la palabra, basta reconocer el símbolo. Igual que decir que sí es divisible de 2 y no es igual que decir que no es divisible de 2. Te he dejado el tercer caso para ti, el C. Entonces analicemos, chicos. ¿Qué debemos ver? Debemos observar la última cifra. Ok, profesor, la última cifra es 0. Y el 0 está en el criterio de que sí. Entonces tú dirás, este número, 9280, sí es divisible entre 2. Como te decía la palabra, si deseas la escribes o no, pero basta con esto que ves aquí, que sí es. Pasemos al siguiente criterio. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? ¿O cuándo se puede dividir entre 3? Esto se da cuando la suma de las cifras del número es un múltiplo de 3. Veamos el primer ejemplo. 765. Lo que hacemos primero es sumar las cifras, ¿ya? 7 más 6 más 5. Esta suma nos sale 18. ¿Chicos? Entonces tú te pones a pensar, ¿el 18 será un múltiplo de 3? Claro que es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por algo me sale 18, ¿cierto? Entonces, si la suma de cifras, no el número, ojo, sino la suma de cifras es un múltiplo de 3, entonces este número sí se puede dividir entre 3 o sí es divisible entre 3. Recuerda el símbolo igual que decir que sí es divisible entre 3. Veamos el siguiente criterio, el siguiente número. 6203. Y he colocado las cifras 6203. La suma me salió 11. Y tú te pones a pensar, ¿el 11 será un múltiplo de 3? ¿3 por algo me sale 11, profesor? No, ¿no? Claro que no. Entonces digo que este número 11, que es la suma de las cifras, 11, no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, el número 6203 no es divisible entre 3. ¿Y chicos? El no es igual, se pone un igual con una línea así oblicua. Ok, veamos un tercer caso que les dejo para ustedes. A ver, el año 2020, por ejemplo, ¿no? ¿Será divisible entre 3? ¿Cómo saberlo? Sumamos las cifras, el 2, el 0, el 2, el 0. ¿Cuánto suma esto, chicos? 4. Muy bien, como se han dado cuenta, el 0 no deberíamos sumarlo, ¿ya? Más adelante en otros ejemplos no lo sumaremos, porque el 0 no va a cambiar nada el resultado. Entonces, esta suma no es un múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 3 por algo no me sale 4, ¿cierto? Por lo cual diré finalmente que el número 2020 no es divisible entre 3. No es igual o no es. ¿Chicos? Muy bien. Pasemos a la divisibilidad entre 4. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? El criterio dice que un número es divisible entre 4 cuando las dos últimas cifras, las dos últimas, les he subrayado aquí, son ceros, o las dos últimas forman un número que sería un múltiplo del 4, o sea, una tabla del 4. Vamos al ejemplo A.
Este número termina en dos ceros, por lo cual el número 4, por el cual el número 9300 sí sería un divisible de 4. Pongo el igual que sí es divisible de 4. Aquí en el segundo caso, chicos, 4728. Analicemos las últimas dos cifras y vemos que el 28 también es una tabla del 4, ¿cierto? Entonces este número sí es divisible entre 4. El tercer caso te he puesto una acotación. Por ejemplo, el 5098 te dices, profesor, las dos últimas cifras formarán un múltiplo del 4. ¿Cómo saberlo? Si no lo sabemos, hacemos nuestra división, ¿de chicos? Porque a veces no se sabe. 98 entre 4 es saber 9 por 2, 8, ¿cierto? Queda aquí un hito, bajamos el 8, forma 18. Uy, 4 por 4, 16. No, sobró 2. Si sobra algo, que sí que no es una división exacta. Entonces este número no será divisible entre 4. Entonces ponemos, perdón, con este color, que este número, 5098, no es divisible entre 4. Muy bien, entonces recuerda, las últimas dos cifras deben ser ceros o formar un número que se pueda dividir entre 4, o sea, múltiplo de 4. Vamos al criterio de divisibilidad por 5 o entre 5. Esto es muy sencillo, ¿no? Todo número que termine en 0 o en 5 será divisible o será múltiplo de 5. Como tú ves, el 0 es ya suficiente para decir que el número 29.050 es divisible entre 5. En este ejemplo B te he puesto el 3. Te pregunto, ¿el 3 termina en 0 en 5? No, ¿no? Entonces este número no es divisible entre 5. En el caso de aquí, chicos, termina en 5. Pues sí. Entonces diré que sí es divisible entre 5. Pasemos a la divisibilidad entre 6. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Cuando se cumplen dos cosas. Cuando es divisible entre 2 y entre 3 a la vez. O sea, tienen que ocurrir ambas cosas. No una, sino las dos. La palabra y significa que las dos cosas se deben cumplir. Entonces veamos cómo sería esto. Tenemos acá un par de ejemplos. 372 lo analizamos si es divisible entre 2 y entre 3. Si en ambos casos sale que sí es, el número será divisible entre 6, como en este caso. Fíjate, 372 termina en 2. Este 2 es una cifra par, ¿cierto? Por lo tanto, sí es divisible de 2. Analicemos también si es que es de 3. ¿Cómo es de 3? Recuérdalo, la suma de las cifras. Muy bien. La suma de las cifras, a ver, 3 más 7, 10 más 2, 12. Tiene que ser un múltiplo de 3, ¿no? Como tú sabes, el 12 sí es una tabla del 3, así que es múltiplo de 3. Y este número sí sería divisible entre 3. Ya que sí es entre 2 y ya que sí es entre 3, entonces decimos en conclusión, o por lo tanto, que 372 sí es divisible entre 6. ¿Ya? O sea, tienen que haber cumplido estas dos cosas. Analicemos este ejemplo, a ver, chicos. A ver. 436 será divisible entre 2. ¿Qué dicen, chicos? Claro, sí, porque termina en una cifra par. Entonces, si es divisible entre 2. Vamos a ponerlo acá. Ya va cumpliendo la primera parte. Tiene que cumplir también la siguiente, si no, no es. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué debemos hacer, chicos? Como saben, se suman las cifras. Las sumamos, a ver. 4 más 3 más 6. A ver, ¿cuánto nos sale esa suma? A ver, ustedes son muy buenos sumando. Ajá, sale 13. Muy bien. Y la pregunta es, ¿el 13 será un múltiplo del 3, chicos? ¿Ustedes qué opinan? 3 por algo me sale 13. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, no es. Ya. Ya que este de aquí no es suficiente para decir que el número en general no cumplirá el criterio de divisibilidad entre 6. O sea, si en los dos hubiera cumplido que sí, ahí sí hubiera sido. Pero si uno de ellos es no, o los dos son no, entonces no se cumple. Entonces yo diría aquí que este número no es divisible entre 6, ¿ya? Basta que uno de ellos sea no. ¿Ya, chicos? Y si los dos son no, con más razón no será. Veamos un ejemplo más de criterio de divisibilidad, ahora entre 9. El criterio de divisibilidad entre 9 es similar al de 3. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos que tener en cuenta la suma de las cifras. Y si la suma de las cifras resulta ser un múltiplo del 9, o sea, una tabla del 9, entonces se cumplirá. Vamos al ejemplo A. 297. Sumemos sus cifras. 2 más 9 más 7. Si la suma de cifras es un múltiplo del 9, a ver, veamos, el 18. Efectivamente, 18 es una tabla del 9. 9 por 2, ¿cierto? Entonces, efectivamente, este número 297
es divisible entre 9. ¿Qué es divisible entre 9? Que se puede dividir entre 9 exactamente. Siguiente ejemplo. Sumemos del número 500.001, bien grande el número, ¿cierto? Sumemos sus cifras. Pero como te dije antes, los ceros no es conveniente sumarlos, porque 5 más 0 es 5. De ahí más 0 sigue siendo 5. Y así, ¿cierto? Entonces, para no hacernos problemas, solamente sumemos el 5 y el 1. Porque va a ser igual que sumar 5 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1, ¿cierto? Tú te das cuenta que 5 más 1, ¿cuánto es, chicos? A ver, acá me adelante un poquito. ¿Cuánto es 5 más 1? ¿Quién me dice? Ah, profesor. 5 más 1 es 6. Ah, ok, es 6. Yo te pregunto, ¿el 6 será un múltiplo del 9? ¿9 por algo me sale de 6? No, profesor. Claro que no es. Entonces este número no es múltiplo del 9. Me refiero a la suma de cifras. Y yo puedo decir como conclusión que el número 500.001 no es entonces divisible entre 9. Veamos un ejemplo más, la C. Sumemos, como te decía antes, las cifras que sean diferentes de 0, porque el 0 no tiene sentido sumarlo. Entonces sumamos el 4, el 0 ya no, por gusto, más 9, más 8, más 6. ¿Ya? Ayúdenme a sumar. A ver, chicos. 4 más 9, 13. ¿No? 13 más 8, 21. Y 21 más 6, 27. Yo les pregunto, ¿el 27 es un múltiplo del 3? Sí, profesor. ¿No es? ¿Sí es, no, chicos? Claro que sí. Ah, múltiplo de 9. Estamos en divisibilidad por 9. Ok. Entonces, si la suma de cifras es un múltiplo del 9, entonces diremos que el número es divisible entre 9. Decimos que sí, es cierto. Un 9 con una pequeña pierdita en su cabeza. Ojo, no es una potencia, sino es una pequeña bolita, ¿ya? Finalmente diremos divisibilidad entre 10. ¿Cuándo no es divisible? ¿Cuándo un número es divisible entre 10? Cuando termina en 0. Es muy sencillo. Entonces tú ves, termina en 0, sí es divisible entre 10. Termina en 5, 5 no es 0, entonces decimos que no es divisible entre 10. Termina en 0, profesor, que hay varios ceros. No importa, lo que importa es que la última cifra, aunque sea 0, la última. Ahí, así es entonces. Muy bien, chicos, entonces tenemos que repasar siempre los criterios de divisibilidad y nos estamos viendo pronto en el Zoom. Chao, chao.